muy buenos días. Hola vecinos de Zona Esmeralda, muy buenos días. Y el día de hoy Desayunamos con personas interesantes acá en la Zona Esmeralda. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva grabación de un nuevo capítulo de Hoy Desayunamos con. Y la verdad es que somos muy afortunados porque siempre tenemos la oportunidad de platicar con personas muy interesantes, con historias muy interesantes. Y el día de hoy no es la excepción y nos acompaña el licenciado maestro doctor Rodrigo Sánchez de la Peña, un excelente amigo y vecino de la Zona Esmeralda. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Yo muy contento de estar compartiendo el pan y la sal contigo en esta entrevista y en este desayuno. Pues bienvenido y provecho. Estamos ahorita platicando de la Zona Esmeralda. Sí. Y todos, lo que decíamos ahorita, oficialmente la Zona Esmeralda nace por allá de 1975. Sí, Tú llegas a la Zona Esmeralda en el 81. a los 5 años de edad, mis abuelos construyen casa aquí en Chiluca y vengo a vivir con ellos. Entonces, desde 1981 soy vecino de este municipio y de esta zona. Y todos ubicamos que siempre el súper icónico es el Super H, pero dices que no, que había uno antes. Sí, estaba el súper llamado El Punto, en donde ahora es Plaza La Montaña, ahí en la entrada de Chiluca. Y también antes del Punto, o paralelamente al Punto, había un súper dentro de Chiluca, en la avenida Residencial. Entonces ahí había una caseta de ventas, una casa de ventas de lotes, y ahí había un súper con papelería. Entonces esos eran los orígenes de las tiendas de conveniencia, si así le quieres llamar. Entonces en el Punto era donde resolvía uno todo de ir a comprar la leche, el pan, el huevo, lo más cercano. Sí, lo más cercano, y si no tenías que bajar a Lomas Verdes, al entonces Gigante, o a Talamedas o la Conexión. Y antes era de un sentido la carretera, entonces cosas muy padres que me tocó vivir aquí desde los 5 años de edad. Historias muy bonitas, una niñez muy feliz con mi hermano y con los vecinos, los amigos. Les mando un saludo a los chilucos. Siempre muy contento de poder haber vivido en esta zona y seguir viviendo, y que ahora mi hija nació aquí, que ahora ella lo está disfrutando. ¿Y te tocó conocer a la ardilla chiluquilla? Sí, ¿Qué era la ardilla chiluquilla? la mascota oficial de Chiluca. Ajá. Un dibujo, después se hizo una botarga, si no me equivoco. Pero bueno, eso ya fue más en mi adolescencia, ya casi entrando en la adultez, que me tocó conocer a la villa de Chiluquilla. Que eso sería interesante si no me equivoco, nosotros en lo personal debemos de tener por ahí la imagen de la ardilla. Pero si alguien nos ayuda, vamos a rescatar a esa ardilla para que la conozcamos todos. Finalmente es parte de la historia de esta Zona Esmeralda. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación porque tienes una historia bien interesante. Y tú nos pusiste aquí, me di cuenta que nací para ser servidor público. ¿Qué es un servidor público? Fíjate, esa reflexión la construí en mi mente hace poco tiempo, ¿eh? No creas que lo traigo desde hace mucho. Siempre me ha gustado ser servidor público, pero hace poco reflexioné que sí, si yo pudiera nacer de nuevo, elegiría ser servidor público. Pues para mí ser servidor público es un alto honor que te da la sociedad, la comunidad donde vives, para poderles servir, representarlos y gestionar mejores condiciones de vida en el lugar donde te pongan. Y yo he tenido la fortuna desde los 20 años de ser servidor público. Empecé en el organismo de Aguas Apasa, empecé como auxiliar administrativo. Tenía que contar todos los días
no solo contar, sino realizar que los folios fueran constitutivos de los recibos de caja. Entonces, había épocas muy tranquilas en el pago de los servicios, pero otras épocas muy complicadas como enero, febrero y marzo, donde se dan los programas de beneficios o descuentos, y entonces las filas eran inmensas. Entonces contaba recibo por recibo. Después paso al área de lecturas. Me toca trabajar con los lecturistas, las personas que van a tomar las lecturas de los medidores. Y comienzo a entender lo que es el servicio público, y en aquel momento hicimos una gran familia en el organismo de agua, una de las mejores épocas de Zapasa. Les mando un saludo a todos mis compañeros y amigos que hice ahí en ese organismo. Y en sí, contestando a tu pregunta, ser servidor público es estar a disposición de los ciudadanos, de tus vecinos, de las personas que habitan el lugar donde estás trabajando, y ayudar a mejorar la situación. Yo sé que en las encuestas eh, catalogan muy mal al servidor público, lo catalogan de corrupto, de flojo, pero sabemos algunos que entendemos que es un alto honor. Y en otros países, ser servidor público es lo máximo. Incluso hay personas que no son remuneradas, que lo hacen por eh, representar a su comunidad, y lo hacen con mucho valor, mucho. Hoy en día eres director de CIPINA. Ahí vamos a llegar, en un ratito vamos a preguntar qué es CIPINA. Tienes toda una formación en Atizapán, en Naucalpan, en Cuautitlán, como lo acabas de mencionar, en Zapasa, incluso en tu despacho particular. Sí. Para ser servidor público y para poder transitar por todos esos, por todas estas, por todos estos municipios, por áreas de normatividad, en el DIF, antes de ser servidor público, entonces, ¿cuál es la vocación? O sea, qué te dicta, no sé, tu corazón, tu cabeza, para ir adelante con eso? Pues mira, yo en el 88 comencé a ver, a escuchar las campañas políticas, y hubo un personaje que me marcó mucho, que fue el ingeniero Manuel de Jesús Cloutier, un empresario que volteó a ver la política y una oportunidad para querer cambiar este país. Escuché muy atento sus mensajes. Tuve la suerte de ir a ver el cierre de campaña en aquel entonces, en el 88, en el Zócalo. Y desde ahí me gustó y comprendí que yo quería hacer algo por mi país, que yo quería cambiar la imagen de los políticos, de los servidores públicos, y que quería trascender. Y entonces, en donde yo he estado, me gusta dejar huella positiva, me gusta hacer equipos de trabajo, me gusta innovar, me gusta hacer las cosas distintas, salirme del cuadrito, porque un mal que tienen los servidores públicos, o un área de oportunidad, es que siempre se quedan en el ABC de las cosas, cuando pueden innovar y pueden voltear a ver nuevas prácticas que se hacen en otros municipios, en otros estados, en otros países, y poderlas aplicar y dejar huella. O sea, hay quienes se pasan 20 años en un escritorio sentados en zona de confort, y hay quienes nos gusta salir del perrito y arriesgarnos, innovar y generar nuevas políticas y nuevas acciones. En esta parte de la innovación, ¿cómo ha sido tu desarrollo en el transitar por las diferentes dependencias? Y antes de eso, preguntarte, para llegar a esta parte, para ti, ¿qué es un niño? Para ti, ¿qué es la niñez? La niñez es la etapa más bonita del ser humano, y lamentablemente es la que menos dura. Si se fijan, esa etapa tan noble, tan inocente, tan bonita, tan pura, dura 12, 13 años, que es cuando llega la adolescencia, y ya comienza otra etapa en el ser humano,
cambios, cuestionamientos, y se empieza a forjar ya más concreto la personalidad, pero la niñez es eh, la inocencia, la pureza del ser humano. Y ahora que soy papá, que tengo una hija de 10 años, aquí también le mando un saludo, que ahorita está en la escuela, y la fui a dejar tempranito. Entiendo que es, es la apuesta que debemos de hacer los adultos, los servidores públicos, los políticos. La niñez es la clave de un mejor país, un mejor mundo. Y a veces me cuesta trabajo entender que no volteamos a verlos y que no volteamos desde el lado político, desde el lado del servicio público, a generar un beneficio para ellas y ellos. El niño digamos, en la política pública, es muy vulnerable. Es muy poco visto, es muy poco considerado y a veces se nos olvida que tú, yo, las personas que están aquí acompañándonos, fuimos niños y que a veces tú y yo, las personas que nos están acompañando, pues no éramos escuchados, no éramos valorados. Existía y sigue existiendo el adultocentrismo, que es una manera de ver a los niños como inferiores, como que no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a jugar, no tienen derecho a determinadas cosas. Y entonces es a lo que estamos apostándole desde el área donde estoy, que es el CIPINA, el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a terminar con esas prácticas adultocentristas y a generar política pública, programas, campañas, acciones a favor de la promoción y protección de los derechos de la niñez. Pero contestando tu pregunta inicial, yo he estado en el organismo de agua, después me fui al jurídico en Naucalpan, después regresé a Tizapán a la subdirección de normatividad, después me fui a Auditoría Fiscal como secretario particular de la directora y terminé como coordinador jurídico. Después regreso al DIF como procurador del menor y la familia, de la defensa del menor y la familia. Después estoy 3 años, 8 meses en mi despacho. Después regreso a Tizapán y me convierto nuevamente en procurador de protección de niñas, niños y adolescentes. Después, aquí en Atzapán, entro como subdirector de normatividad. Después me voy a Naucalpan como procurador de protección de niños, niños y adolescentes. Regreso a Atzapán como afectado titular de presidencia. Me convierto en director de desarrollo social, director del DIP y actualmente estoy en el CITI. En esa carrera paralela, ¿cuál era tu concepto de cómo es correcto preguntar de qué es un niño, qué es la niñez? Porque mucha de la responsabilidad que has tenido y hoy tienes tiene que ver con los niños, ¿no? Con la niñez. ¿Cuál era tu visión de qué es un niño hace 20 años y hoy como director de CIPINA? ¿Cuál es tu visión? Y más allá de la visión, ¿cuál es tu objetivo? Pues tengo que ser sincero, yo siempre he sido una persona que respeta, quiere abrir a los niños, pero sí, con el paso del tiempo y con la formación que he tenido y la especialización que he tenido en el tema de protección y promoción de los derechos de la niñez, vas entendiendo los nuevos conceptos, vas entendiendo cómo se ha ido evolucionando en los términos de las leyes, los tratados internacionales, la Convención sobre el Derecho del Niño de 1989, que el próximo 20 de noviembre cumplirá 36 años de vida, que es el tratado internacional más importante y el más firmado por los países. Solo 3 países no lo han firmado, uno de ellos es Estados Unidos. Y a raíz de 1989 viene una oleada de cambios en las legislaciones y es en el 2014 donde se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y al año siguiente se crea el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es obligatorio para la Federación, los estados y
Entonces, todos los municipios deben de tener su CIPINA. Yo soy el secretario técnico del CIPINA. El CIPINA lo preside el presidente municipal y el secretario ejecutivo es el secretario del ayuntamiento y puede estar conformado por las dependencias de la administración, la academia, organizaciones de la sociedad civil y niñas y niños que representen la voz de sus pares. Entonces, contestando tu pregunta, pues he ido ampliando mi visión y el conocimiento de qué es un niño, cuáles son sus derechos. La ley general marca que los niños, niñas y adolescentes tienen 20 derechos. La ley del Estado de México contempla un derecho más, o sea, 21. Y entonces vas entendiendo que, pues efectivamente, tú en algún momento como adulto, inconscientemente, has vulnerado algún derecho de algún niño, pero también tú como niño sabes que alguna vez tus papás no te escucharon o te dieron una nalgada y cosas que hoy en día ya están contempladas en la ley, prohibidas, sancionadas. Y entonces también mi visión cambia desde que soy procurador de la defensa del menor y la familia. Ahora se llama Procuraduría Municipal de Protección de Niños y Adolescentes. Y empiezo a ver casos muy, muy delicados. Empezamos a rescatar niños que eran afectados, niños que eran explotados, niños que eran abandonados. Y te vas sensibilizando y vas entendiendo que a veces el ser humano pues es muy cruel, muy inhumano, muy inconsciente y no puedes tú creer cómo una mujer apenas ayer da a luz a un bebé de 32 semanas y lo deja tirado debajo de un coche en una calle ahí en la Ciudad de México. Y hoy ese bebé está peleando por su vida. Afortunadamente fue rescatado por un ciudadano que iba pasando en bicicleta, perdón, y no entiendes cómo una madre puede hacer eso con su bebé. El caso de Fernandito, el niño que fue seguido por una deuda de 1,000 pesos hace no más de 2 meses en el Estado de México y que lamentablemente falleció por una golpiza que le dan los prestamistas. Entonces te vas sensibilizando, Jorge, de una manera que entiendes que no puedes hacer eso con la niñez, al contrario, tienes que impulsarla, protegerla. Los niños deben de estar felices, jugando, estudiando, no en la calle trabajando. Entonces hemos diseñado campañas y programas muy exitosos, como Atizapán sin trabajo infantil, como 21 días, 21 derechos. ¿Qué otro programa? Hemos fortalecido la Procuraduría Municipal de Protección de Niños y Adolescentes, que tiene un equipo multidisciplinario excelente, que todos los días sale y pues arriesga su vida incluso por salvar la vida del niño. Oye, y en el escuchar a la gente, ¿cómo alguien en representación de un niño o cómo los niños se pueden acercar a ti para preguntar, para sugerir, para conocer? Porque estás hablando de 21 derechos que yo en lo personal no los tengo aquí, ¿eh? Sí, tenemos mecanismos de participación muy interesantes. Uno de ellos es el buzón A ti sí opina, así se llama, A ti sí opina, en donde cualquier niño, niña o adolescente puede llenar una papeleta, depositarla en ese buzón y un servidor tiene que estar atento todos los días a las nuevas peticiones, sugerencias, quejas que nos hacen las niñas, niños y adolescentes. Hay mecanismos más modernos que a través de la página del gobierno de Atizapán los niños pueden opinar. Y algo muy interesante es un ejercicio de participación en donde niñas y niños de escuelas públicas y privadas conforman el Consejo Infantil Municipal. Este consejo pues es como el Cabildo Infantil, está sesionando, acaba de sesionar en agosto en el TEC de Monterrey, el 27 de agosto, y son niños que opinan y que cuestionan y que reconocen lo que está haciendo bien el gobierno y lo que están haciendo bien los adultos y lo que nos falta hacer. Entonces, son 19 niños los que integran ese Consejo Consultivo Infantil. Sesiona 4 veces al año y quien quiera participar está invitado.
cada vez está creciendo más este ejercicio de participación. ¿Es un buzón que está físicamente en el municipio? Sí, ¿En dónde? en la entrada del Palacio Municipal. O sea, entrando está aquí el módulo de informes, Sí. ahí se pregunta Sí, y ahí puede un niño agarrar, ir, preguntar, llenar y seguramente van a tener la respuesta aquí de nuestro director. ¿Qué reclaman los niños? ¿Qué nos reclaman a nosotros los adultos? en la sesión de instalación, Jorge, se hizo un ejercicio libre donde ellos pues decidieron qué opinar y muchos, estando el presidente municipal, el licenciado Pedro David Rodríguez Villegas, frente a ellos, muchos hablaron de la falta de agua, muchos hablaron de la inseguridad, muchos hablaron de la falta de espacios públicos para ellos, para que jueguen, y el presidente tomó nota. Entonces ahora la obligación de nosotros es atender esas peticiones, esas necesidades de ellas y ellos, y siempre tomar en cuenta la opinión. No podemos diseñar un parque sin la opinión de un niño, porque tú lo podrás ver en muchos lugares. Hay parques donde los bebederos están a esta altura y los niños miden menos de esa altura. Entonces, o los niños ya no les gustan las resbaladillas, les gustan otro tipo de juegos. Entonces, tenemos que escuchar la opinión de los niños para diseñar políticas públicas y proyectos. Estos ejercicios, como el Consejo Consultivo Infantil, son para eso. Son 4 escuelas públicas, 4 escuelas privadas, y los niños se han entendido muy bien y están opinando cosas muy interesantes que estamos tomando nota. Y desde tu perspectiva, ¿por qué es importante disfrutar y formarte en la niñez? Pues entiendo que tenemos una deuda histórica con la niñez desde los orígenes de la humanidad. Dentro de los olvidados, los niños son los más olvidados, los más explotados, menospreciados, y creo que es momento de entender que los niños son sujetos del derecho, no son propiedad de nadie, son personas, tienen 21 derechos en el Estado de México, y ellos son la esperanza del presente y del futuro. Y si no apostamos por ellos, nos estamos dando un balazo en el pie. Ellos son los que van a tener que resolver los problemas el día de mañana de la falta de agua, de la contaminación, de la violencia, de la inseguridad. Y a mí me da mucho gusto, te platico, ayer estuvimos en Prepatec, estuvimos presentando 4 proyectos porque queremos que los alumnos de Prepatec desarrollen proyectos socialmente responsables. Dentro de su semestre ellos tienen que hacer una propuesta y les presentamos proyectos como el acoso escolar, trabajo infantil, 21 derechos y mesas de la paz. Y te das cuenta de que los jóvenes, en su mayoría son adolescentes los que estudian en Prepatec, pues también desconocen que los niños tienen derechos, también desconocen que hay casos como el de Fernandito, como el del bebé que dejaron abandonado ayer en una calle de México. Y se empiezan a interesar cuando escuchan los testimonios de nosotros, que nos ayudan a ser muy fuertes. Y yo estoy seguro que esos jóvenes van a hacer proyectos bien interesantes, innovadores, frescos, que nos van a ayudar a nosotros como autoridades a mejorar nuestras políticas públicas. Entonces, la respuesta es sencilla, son el presente y el futuro, y son personas que tienen derechos. Oye, ¿cuáles son, en esos 21 derechos, cuáles son los principales y cuál es ese 21 que tiene adicional el Estado de México? A niños en condiciones especiales, niños que están en un centro de asistencia social, que es conocido popularmente como un albergue, niños que nacen y viven con sus madres en algún centro de readaptación social, niños con alguna situación especial de discapacidad o con algún tema de algún trastorno psiquiátrico que están en alguna institución, esos niños especiales. Y dentro de los 21 derechos está el derecho a la vida, a la educación, a la identidad, algo bien importante, a la salud. 2 ejemplos muy sencillos. En el tema de identidad nos estamos encontrando
que después de la pandemia se incrementó el tema de niños y niñas que no están registrados, que no tienen un acta de nacimiento y que ya tienen 5 o 6 años. Y el acta de nacimiento es el instrumento llave que te abre. Si tú no tienes acta de nacimiento, pues no puedes entrar a una escuela. Y en el tema de salud, también con el tema de las teorías de las vacunas, los papás están dejando de vacunar a los niños, ¿no? El derecho a la prioridad que toda autoridad, a todo adulto le debe de dar mayor importancia al derecho de un niño que cualquier otra cosa. Hay un caso en algún estado del norte del país donde los papás son de una religión y la religión no permite que tengan transfusiones de sangre. El niño está muy grave, lo llevan a un hospital y le tienen que hacer una transfusión y los padres deciden que por su religión no le pueden hacer la transfusión. Ahí la prioridad es salvar la vida del niño, entonces ahí es donde entran los derechos de las niñas y los adolescentes. ¿Y te ha tocado como procurador, como director, haber atendido y resolver un tema muy delicado? Sí, Naucalpan es un municipio que cuenta con un centro de asistencia social, con un albergue municipal. Aprendí muchísimo en Naucalpan y quiero agradecerle a todos mis compañeros de la Procuraduría que me hicieron crecer como persona, como servidor público, y aprendí mucho de ellos. Un saludo a todo mi equipo, los quiero mucho y los extraño. Y sí, nos tocó ver el caso de 2 hermanos de iniciales A y iniciales N. No puedo decir sus nombres porque son datos protegidos, identidad protegida. Pues me tocó ir al Hospital General Maximiliano, allá al lado de los juzgados de Naucalpan, y llegar a ver el estado de salud de estos niños que estaban muy, muy lastimados. El hermanito mayor no tanto, pero la niña estaba golpeada en todas las partes del cuerpo. La única parte del cuerpo que no tenía golpeada era la planta de los pies. Entonces estuvo 3 días internada, después la pudimos llevar al centro de asistencia social y pues se estabilizó. Y créeme que el ver a esa niña en la cama del hospital, golpeada, sedada, pues fue algo muy impresionante porque esa niña tiene la edad similar a mi hija. Entonces ahí es donde dices, ¿quién se atreve a hacer esto? Y lo peor de todo es que fueron sus propios familiares, fue su abuela la que le hizo ese daño. Otro caso aquí en Atzapán, donde también un gran equipo al que le mando un saludo. Fuimos a buscar a un niño que habían reportado vecinos que era maltratado, vulnerado, y entramos a la casa y si no es por muchas gracias, si no es por la expertise de la trabajadora social, no hubiéramos encontrado ese niño y ese niño seguramente estaría muerto. El niño lo habían escondido debajo de una cama. Entonces tuvo la inteligencia, la trabajadora social, de asomarse debajo de la cama y ahí estaba él, temblando de miedo, y lo rescatamos y pues hoy en día ese niño pues está en mejores condiciones. Hoy eres director del CIPINA. ¿Qué significa CIPINA? Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas y Niños. Sí. ¿Y ahí cuál es tu responsabilidad principal? El sistema tiene que articular en todas las áreas de la administración pública para que todas las áreas contemplen acciones a favor de la niñez, desde obras públicas, desarrollo territorial, el DIF, desarrollo social, secretaría del ayuntamiento. Entonces, tienen que sesionar mínimo 4 veces al año. Las sesiones las preside el presidente municipal. Podemos invitar a la academia, organizaciones de la sociedad civil a que participen, nos den opiniones, nos den experiencia, nos capaciten. Y entonces sesionamos 4 veces
al año tenemos que hacer un programa de trabajo, cuenta con un presupuesto y tenemos que también desarrollar acciones, eh, ya sea en materia de educación, en materia de promoción de los derechos. Y ahorita a lo que estamos apostando es a escuelas positivas. Una recomendación de la UNESCO que pide que todas las escuelas en el mundo generen condiciones de cultura de paz, aprendizaje, participación ciudadana y salud mental. Estamos detectando que en las escuelas están yendo a estudiar niños con ansiedad, con miedo, con depresión. Y como lo dice la UNESCO, si no hay paz mental, no hay paz. Entonces, estamos apostándole con una asociación que se llama Laboratorios de Políticas Educativas. Vamos a empezar en los próximos días a capacitar docentes, supervisores y padres de familia para hacer comités escolares y vamos a hacer un diagnóstico al principio del ciclo escolar, a mediados y a finales, y vamos a utilizar las herramientas tecnológicas para ir midiendo estos resultados y perfeccionando esta iniciativa de escuelas positivas. Lo que queremos es pues, que los niños vayan a estudiar contentos, que se termine el acoso escolar, que los padres de familia estén involucrados y que muchas veces por falta de tiempo nos involucran. Y ellos también son parte importante de que en una escuela exista armonía. Y si hay armonía, pues va a haber mejores resultados y una mejor calidad educativa. Y para nosotros los adultos, ¿cuál es el mensaje? Para ustedes, los adultos, pues entender que los niños tienen derechos, dejar a un lado el adultocentrismo. Les recomiendo ver una película que se llama Matilda. Es el más claro ejemplo del adultocentrismo, de cómo le decimos a nuestros hijos, tú no puedes opinar, tú hasta que ganes tu dinero podrás tomar decisiones. Tú no, porque eres muy chiquito. ¿Tú qué vas a saber si apenas eres un niño? Todos esos ejemplos y más son los que debemos dejar a un lado. Debemos de generar condiciones para que nuestras hijas e hijos vivan felices, seguros, creerles. Muchas veces no les creemos y muchas veces suceden casos lamentables como la violencia sexual, en donde le creemos más a otro adulto que a un niño. Entonces hay que estar muy atentos de nuestros hijos. Hoy las condiciones son distintas a las que yo vivía aquí en la zona Esmeralda en el 81. Antes podías salir libremente, te metías cuando se iba ocultando el sol, podías caminar por el bosque y llegabas a la presa Marín. Entonces muchas condiciones que ahora ya no se viven tan fácilmente para nuestros hijos, pero están muy atentos. También las pantallas nos están robando a nuestros hijos y nosotros les estamos dando un teléfono como si fuera una sonaja para nosotros también hacer nuestras cuestiones, liberarnos un poco de estar atentos de nuestros hijos. Pero las pantallas están envolviendo la mente de nuestros niños, les están quitando creatividad, les están generando problemas de falta de sueño, les están generando problemas de miopía. Hicimos un programa muy bonito la pasada administración que se llamaba Unidos Viendo por tu Futuro, donde pudimos regalar lentes anteojos a escuelas primarias y secundarias públicas. Y es alarmante ver cómo ha ido incrementándose el tema de la miopía y de la situación visual de los niños por el excesivo uso de las pantallas, combinado con la pandemia en donde los niños estuvieron encerrados y no les dio la luz del sol, que la luz del sol genera pues, un beneficio, vitaminas y algún otro beneficio para la visión. Entonces hoy en día hay más niños con miopía, si no ven bien no estudian bien, no aprenden bien. Entonces tomar en cuenta el bienestar digital. Nosotros también, hicimos una guía municipal de servicios de la primera infancia, única a nivel nacional, que es un ejemplo que tomó el CIPINA nacional, en donde le estamos dando recomendaciones a padres, madres, cuidadores, tutores, unos 11 meses, que es la llamada primera infancia, una etapa fundamental en la vida de cualquier ser humano, en donde se tiene que estimular a niñas y niños, porque es cuando
el cerebro está desarrollando las conexiones neuronales. Entonces la estimulación, el juego, la lactancia materna, las vacunas, todo eso fortalece el desarrollo del cerebro que dura 1000 días. Si no aprovechamos esos 1000 días, ya no podemos regresar el tiempo y generar nuevamente esas conexiones neuronales. Por eso la importancia de la primera infancia. Hicimos 2 foros por la primera infancia. Tenemos 5 de nuestras prácticas en el manual de buenas prácticas que publicó la Secretaría de Gobernación. Tenemos más prácticas que estados como Nuevo León, como Jalisco, y somos el municipio que más ejemplos puso en esa guía. Entonces yo estoy muy contento con todo mi equipo de trabajo, a quien les mando un saludo también y les agradezco, porque hemos hecho que Atizapán suene a nivel nacional e internacional. El presidente municipal, el licenciado Pedro Rodríguez, tiene más de 22 premios por proyectos, programas, acciones, campañas a favor de la niñez y la adolescencia. No creo que alguien más tenga más premios que él. Yo le llamo el presidente de la educación, el presidente de la niñez. Le agradezco que me dé la confianza y que me permita desarrollar proyectos, pero al final él los encabeza y él nos da la instrucción de que trabajemos por la niñez. Entonces, tenemos muchas cosas muy interesantes, Jorge, que hemos desarrollado desde Atizapán para el mundo. Tenemos un premio de la Unión Iberoamericana Municipalista, que para mí es de los premios más destacados que ha tenido Atizapán, que es una unión que tiene más de 30 años. Fuimos el primer municipio en ganar el premio a la gestión municipal en el 2015 con un proyecto para terminar con el acoso escolar. Ganamos un fondo de cooperación binacional México-Uruguay. Fuimos el único municipio en el 2022 que tuvo ese fondo. Y dentro del proyecto que hicimos con Uruguay fue un proyecto llamado Sexualidad sin Fakes por los derechos sexuales y reproductivos de la juventud y la adolescencia. Y en los 15 años de ese fondo fue uno de los 5 más destacados proyectos. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que se han hecho a favor de la niñez, pero lo más importante, y retomando tu pregunta, es que los adultos, los padres, madres, cuidadores, entendamos que nuestros hijos son personas con derechos, y que si los estimulamos, si los apoyamos, si dejamos que jueguen, si dejamos que estudien, si dejamos que desarrollen su personalidad, si escuchamos su opinión, vamos a generar niñas y niños que el día de mañana van a ser mejores seres humanos, con sus pares, con sus propios hijos, con el medio ambiente, con la comunidad, y eso es lo que le hace falta a este país. ¿Y cuál es tu responsabilidad como Rodrigo Sánchez de la Peña, ligado a toda esta actividad alrededor de los niños? ¿Qué sigue para ti? Pues mira, yo, haciendo otra reflexión, vi un documental que se llama en Netflix, se llama Justicia para Gabriel. Véanlo, por favor. Cuando yo vi ese documental, entendí que mi vida la quiero dedicar a la niñez y a la adolescencia. Yo no sé qué me depare el destino mañana. El servicio público es muy inestable. Más los gobiernos municipales duran un poquito y creo que ese ha sido un cáncer para los gobiernos municipales, el que termine una administración que va muy bien, llegue otra, extermine las buenas cosas que estaba haciendo la anterior, porque pues no se me ocurrieron a mí, eran del otro. Salen muchas personas, hay mucha rotación de personal, personas que ya están capacitadas, que sean buenos expertos en el tema. Entonces no sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que esté donde esté, voy a seguir trabajando por la promoción y protección del derecho de la niñez y la adolescencia. Es algo que me apasiona y no sé, el día de mañana pues quisiera que mi hija me recuerde como alguien que trabajó para la niñez y que generó un mejor país para ellos, y que algo de lo poquito que hemos creado pues se ha replicado en diversos municipios del estado, en diversos estados y en diversas partes del mundo. Creo que ese es mi objetivo. Ser un buen papá, ser un buen ciudadano, amar al municipio que es Atizapán de Zaragoza,
y también generar mejores condiciones para quienes viven aquí. Al director de CIPIN, acercarnos a Rodrigo, pues tenemos nuestro buzón ahí directamente en la entrada del Palacio Municipal. ¿Y eres vecino en Zona Esmeralda? Ahí cómo colaboras en la Zona Esmeralda. ¿Cómo te integras a la comunidad de Zona Esmeralda? Pues tengo muchos amigos, no estoy integrado en ninguna asociación. Soy un buen ciudadano, trato de serlo, consumo local, me gusta mucho apoyar y te felicito porque tú eres uno de los promotores del consumo local y muchos negocios tienen el éxito que hoy tienen gracias a tu promoción, Jorge, que lo reconozco. No sé, me gusta ver una Zona Esmeralda con vecinos unidos, respetuosos. A veces notamos que algún vecino pues comete ciertas acciones que no van con el espíritu de la zona. Se respeta, pero no se comparte. Pero sí me gustaría ver una Zona Esmeralda más unida, que estemos resolviendo problemas que nos están afectando hoy y que nos van a seguir afectando de manera conjunta, respetuosa, organizada. A veces veo muy aislados los fraccionamientos. A veces, mientras a mí no me pase algo malo, pues no me interesa lo que le pase al de enfrente. Creo que podemos generar una conciencia y una comunidad muy bien organizada que pueda no solo pedir, sino aportar. Es muy fácil estar sentado y criticar cualquier situación del gobierno, que muchas veces ni siquiera es responsabilidad del gobierno municipal. Pero pues, ¿qué estoy haciendo yo? Yo creo que podemos también voltear a ver otras zonas que están en contexto vulnerable dentro del municipio y dar un poco de nosotros y apoyar esas zonas. Entonces, equilibrar mucho cómo vive el atizapense en Atizapán, y ser generosos. Creo que es momento de la generosidad. Si empezamos a ayudar a otros y ya empezamos a hacer cadenas de favores, creo que podemos mejorar la vida de la zona esmeralda y de los propios vecinos de Atizapán. Hay mucha necesidad, muchas personas que viven en contextos muy alarmantes, y yo creo que cualquiera de nosotros puede cambiar un poquito de esa situación. Entonces, eso es lo que yo quisiera que pasara en la zona esmeralda, y así es como yo quisiera participar. Y además tú, de origen, ahora sí que en la historia de la Zona Esmeralda y a la historia de la Zona Esmeralda le antecede la historia de Atizapán. Y Atizapán tuvo unos balnearios, era famoso por los balnearios, ¿no? Sí, eso dice mi gran amigo Arturo Trueba. Eso dice nuestro amigo Arturo Trueba. Y dices, ¿tú estás ligado a Atizapán porque los balnearios eran de la familia? Sí, es una historia muy bonita, y ahora entiendo que no hay coincidencia, sino que por algo estamos aquí. Un día, cuando veníamos en el coche, mi abuelo hizo ese comentario de los balnearios y resultó que eran familiares de él. Mi abuelo, don Roberto de la Peña, pues era familiar, era sobrino de las personas que adquirieron el balneario. Y estoy buscando mucho en los recuerdos y en los documentos de mis abuelos para conseguir fotos o algún documento y podérselo entregar al cronista municipal, Arturo Trueba, para que lo tenga en su acervo y pues pueda ser parte de la historia. Pero sí estoy ligado indirectamente con Atizapán. Con Atizapán en aquel entonces, con Atizapán en el 81, que llegas a vivir aquí a la Zona Esmeralda, y toda esta trayectoria por diferentes posiciones, en este caso en el municipio de Atizapán. Sí, mi abuelo paterno, don Felipe Sánchez, fue el presidente municipal en Tenancingo. Entonces hay algo ahí en mi sangre. El tío de mi abuelo materno, Rodrigo Gómez Gómez, fue el director del Banco de México.
en una de las mejores épocas que tuvo el Banco de México. Entonces hay algo en mí que me hace estar aquí en el servicio público y en la política. Como dijiste, naciste para ser servidor público. Y debería nacer para hacerlo. Muy bien. Y si tuvieras todas las posibilidades de hacer algo, ¿qué harías? Es una gran pregunta. Hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Me gustaría seguir apoyando a las escuelas, como lo ha hecho el licenciado Pedro Rodríguez. Me gustaría mucho hacer programas de emprendimiento. Me gustaría mucho rescatar la atención de los adolescentes que hoy en día están, siento que poco interesados en la política, en la vida de la comunidad. Me gustaría diseñar un proyecto sobre bienestar digital para que los niños se alejen un poco más o más de las pantallas y que regresen a las actividades físicas, recreativas, creativas. Apoyar mucho a las mujeres. Las mujeres dentro de los olvidados también son de las más olvidadas. Creo que el momento de mujeres es la época de las mujeres. Hay que apoyarlas, impulsarlas. Creo que ellas también pueden hacer un gran papel en la vida pública. Ellas lo han hecho durante décadas en la vida de las comunidades, han sido presidentas de los COPACIS, son las líderes, son las que saben dónde está el vecino que tiene tal necesidad, son las que saben en dónde está un bache, te hace falta un tepe. Entonces las mujeres es importante impulsarlas, apoyarlas. A los adultos mayores, honrarlos, también generar programas que los apoyen, están muy olvidados. Entonces hay muchas cosas por hacer, atender mucho el tema del medio ambiente, hacer proyectos de vialidades, porque nos estamos ahogando en la zona Esmeralda. No sé qué vaya a pasar próximamente en Gilotzingo, pero pues se está convirtiendo esta en la única salida, cada vez somos más y las vialidades ya son pues muy pequeñas para lo que necesitamos. No sé, desarrollo urbano ordenado. Creo que la zona Esmeralda ya se excedió, ya está rebasada y necesita un respiro de unos cuantos años para que se equilibre un poquito de lo mucho que le hemos hecho a la zona Esmeralda. No sé, esas son algunas ideas que ahorita se me ocurren. Finanzas sanas, transparentes, buscar cómo desarrollar o generar mejores condiciones en zonas del municipio que no han tenido la misma fortuna que otras zonas, y entonces equilibrar un poco la balanza, voltear a ver esas zonas. Pues adelante, como bien lo dices. El corazón dice que eres servidor de público de corazón, así es que a seguir adelante. Sí. Y agradecerte que hayas aceptado esta invitación y darle un mensaje a la zona Esmeralda como comunidad. Pues muchas gracias, Jorge, a todo tu equipo que están aquí apoyándote. Agradecer esta entrevista, estoy muy contento de que conozcan quién es Rodrigo Sánchez de la Peña, que sepan que estaré siempre a sus órdenes en el servicio público, ahorita en el CIPINA, en Atizapán, que se metan también a la aplicación Atizapán Te Escucha. Ahí pueden reportar casos de vulneración de derechos, casos de niños en trabajo infantil. Estamos apoyándonos en la tecnología para acercar los servicios y reaccionar más rápido ante estas situaciones. Y pues a los vecinos y a la comunidad de Zona Esmeralda, decirles que pensemos global y actuemos local, que volteemos a ver el tema del medio ambiente, el tema de las necesidades de esta zona. Mucha unión, mucha comunicación, porque si no estamos unidos va a ser más difícil lograr nuestros objetivos, va a ser más tardado. Y creo que tenemos una gran oportunidad, siendo una de las zonas residenciales más importantes, no solo del Estado de México, sino del país. Y en nuestras manos está fortalecerla, mejorarla, porque no todo es depender del gobierno.
decía un político, entre menos gobierno y más sociedad, mucho mejor. Creo que en la zona Esmeralda tienen las condiciones, las personalidades, el talento para ser una zona que aporte y que aporte de manera inteligente y que facilite el trabajo del gobierno y que el gobierno pueda destinar esos recursos que nosotros podemos subsidiar a otras zonas que sí lo necesitan. Entonces, cuidemos la zona, hablemos por la zona y estemos unidos por la zona. Y finalmente, si me lo permites, quisiera mandarle un saludo a mi esposa, que me está viendo seguramente. Y si no, pues ya lo verán en la repetición. Pero muchas gracias por estar a mi lado, por ser la mamá de la hija que nos escogió y por ser una excelente mujer y estar a mi lado. Muchas gracias, mamá, papá, a toda la familia. Muchas gracias por todo. Un honor. Muchísimas gracias por estar aquí. Y adelante. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden lo que mencionamos aquí. Consumo local. Yo amo Zona Esmeralda. Consuman aquí en la Zona Esmeralda. Los negocios son de amigos, familiares y vecinos que tienen su dinero aquí. Consumimos ahí y hacemos que esta economía sea circular. Muchas gracias. Bonito día. Hasta luego.